Bueno, así que vamos a considerar las Escrituras, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a ver qué Dios quiere hablarte esta mañana, a ti en lo personal. Nos habla como iglesia siempre, y también vamos a ver qué quiere Dios que comencemos a mejorar, cambiar como iglesia. Eso es sumamente importante, pero también nos habla de una manera muy personal. Él conoce todo lo que estamos viviendo, pasando, y no dudes que Dios ahorita va a hablar a tu vida. Así que acompáñame al libro que estamos estudiando, versículo a versículo, que es el libro de Esdras, y ahí estamos estudiando un ejemplo perfecto de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Un ejemplo perfecto de la soberanía de Dios, que controla todo, que no se le va nada de las manos, pero también de la responsabilidad humana. Y a veces este tema, cuando lo empezamos a entender, llega el momento en que nuestra mente no lo entiende. Por ejemplo, ¿cómo es posible que si Dios controla todo, tengo que orar por las personas? Si Él controla todo, ¿para qué yo? Si ya sabe lo que va a pasar, ¿para qué oro? Y bueno, la Biblia habla de los dos temas, y habla de esa soberanía de Dios que controla todo, sabe el presente, pasado y el futuro, pero pues como nosotros no lo conocemos, tenemos una responsabilidad delante de Dios de hacer las cosas, de trabajar para Él, de ser instrumentos de Él, y ahí está la responsabilidad humana. En el único caso en donde no tenemos o tuvimos nada que ver es en la salvación, ¿verdad? Toda la obra completa es de Él, pero en nuestra santificación somos colaboradores con Dios. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí en Esdras. Así que acompáñenme por favor a Esdras capítulo 8. Y hoy vamos a ver de los versículos 15 al 23. Esdras capítulo 8, versículos 15 al 23. Y estamos estudiando en el capítulo 8 5 acciones soberanas de Dios por medio de Esdras en la administración de Israel, que te van a animar a servir y continuar con tu restauración espiritual. Y aquí vemos de lo que trata el título: 5 acciones soberanas de Dios. Es Dios quien está actuando en todo momento, hermano. Pero tiene un vehículo en el libro que estamos leyendo, y este vehículo, instrumento, se llama Esdras. Dios usa a Esdras, y ahí está la soberanía de Dios haciendo todo, pero por medio de un hombre que es responsable y que responde a lo que Dios le pide hacer, que es Esdras. ¿Y qué iba a hacer Esdras? Administrar a un pueblo que está cautivo, o que estuvo cautivo durante 70 años. Ya han pasado otros 80 años más, y regresa un segundo grupo, ¿lo recuerdan? Que es encabezado por Esdras. Esdras dirige y liderea a este segundo grupo que va de regreso a Jerusalén, ya con una ciudad y un templo construido, pero que la situación espiritual de este pueblo no es la correcta. Está deteriorada la vida espiritual de Israel, y entonces Dios levanta a Esdras y lo encomienda para regresar a Israel y reactivar la vida espiritual de este pueblo. Entonces esto nos va a animar a servir y continuar con nuestra restauración espiritual, que a veces por el pecado pues llega el desánimo, ¿verdad? El que no queremos continuar, queremos tirar la toalla. Y esto nos está enseñando a que esto no depende de ti, esto depende de Dios. Si tú eres una persona salva, si Dios te rescató, Él es el que va a continuar la obra. Recuerden lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Él la va a terminar. Todo lo que Dios comienza, lo termina. Entonces, si Él comenzó una obra en ti de restauración, de salvación, es la obra de Él. No tienes ni siquiera el derecho a pensar de esa manera, en querer tirar la toalla. Porque si piensas así, tal vez estés pensando que la salvación o el cristianismo es algo que dependió de ti. Y como dependió de ti, tú decides cuándo o cuándo no. Pero cuando entiendes que la Biblia habla de que la salvación es la obra completa y absoluta de Dios, entonces tú podrás estar desanimado, pero deja de pensar que quieres tirar la toalla. Porque es la obra, Él la empezó, Él la va a terminar.
Pero si crees que fue tu obra, que tú le hiciste el favor a Dios con empezar a estudiar su palabra, si crees que tú le hiciste el favor a Dios con venir y congregarte, que te den estudios, que te enseñen la Biblia, estás completamente equivocado, equivocada. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es la obra salvadora y restauradora de Dios, de ir por un vil pecador que estaba en el lodo, en el pozo cenagoso, esclavo del pecado, muerto, y de ahí te saca Dios. Es la obra de Dios. Tú estabas incapacitado, Él te saca. Y por eso, aunque continuamos con errores en nuestra vida, ya no practicamos el pecado, pero nos seguimos equivocando, siempre está Dios dispuesto y nosotros lo sabemos. Un hijo de Dios sabe y por eso se anima. Dice que el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Ahí está. El cristiano verdadero está en la batalla. No practicando el pecado de ninguna manera, pero cuando cae, reconocer lo antes posible, ¿verdad? Entonces, ya vimos la primera acción hace 8 días, en donde Dios convoca y reúne, lo ves en tus boletines, Dios convoca y reúne soberanamente a través de Esdras, ahí está su medio otra vez, a quienes han de regresar para la restauración espiritual. Ya lo vimos en 14 versículos, los primeros 14 versículos de Esdras 8. Y vimos, hermanos, en primer lugar, que regresaron aproximadamente en total 6,000 personas, ¿lo recuerda? Y que parecería mucho, pero en comparación con el primer regreso de Zorobabel, donde regresaron 50,000 personas, pues no se compara, era casi el 10% de personas. Pero ahí aprendimos que Esdras responde y es responsable de lo que Dios le encomienda, y él empieza a convocar a personas para que regresen. Y Dios nos deja esa lista larga que estudiamos hace 8 días, y vemos que pues es un pequeño remanente, un pequeño grupo en comparación al primero que regresa, pero que Dios siempre ha escogido pequeños remanentes. ¿Se acuerdan de la frase del versículo que nos enseña la palabra? Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Lo estudiamos hace 8 días y vimos que Dios hace llamados continuos a la vida de los hombres, pero la mayoría rechaza querer arrepentirse, rechaza creer en el sacrificio de Cristo en la cruz y prefiere seguir viviendo a su manera, prefiere seguir disfrutando de los placeres temporales que este mundo ofrece. Rechaza a Dios, en una frase, rechaza a Dios. No quiere saber de Dios, no quiere que le cambien su vida. Si necesita de Dios, si necesita de los favores de Dios, la persona levanta las manos. Pero si le dicen, oye, pero es necesario un cambio, baja las manos y se quiere ir. Porque solo quiere los favores de Dios, el auxilio de Dios, pero cuando le hablan de un cambio que le va a traer todavía mejores beneficios a su vida, no lo entiende. Y la falta de arrepentimiento hace que le dé la espalda a Dios y diga, no, los favores de Dios sí, pero un cambio de vida no. Pero aquí Dios entonces utiliza a Esdras para hacer un llamado y decir, ¿sabes qué? Ya el rey Artajerjes, ¿lo recuerdan? Me dio permiso de regresar y convoco a todos los que quieran regresar. Y había muchísima gente, pero solo un pequeño remanente regresa. En segundo lugar, hermanos, vimos que si notamos en el versículo 9 de Esdras 8, se menciona ahí a un hombre, a un jefe de las casas paternas que se llama Joab. Y Joab, escuche con mucha atención, es el único que no se repite entre los nombres de lo que nos enseñó Esdras capítulo 2 versículos 13 al 15. Toda la lista que vimos, los nombres se repiten en Esdras 2. O sea, quiere decir, hermanos, que no regresaron las mismas personas, sino, como lo vimos hace 8 días, sus familiares. Personas que en el primer regreso se quedaron ahí en Israel, no quisieron regresar a su tierra, no quisieron regresar, estaban cómodos ahí siendo esclavos de los persas y se quedaron. Tal vez tenían un trabajo, tenían posición y decidieron no regresar. Entonces las familias, lo vimos hace 8 días, se dividieron, ¿ya lo recordó? Y esto fue doloroso. Y ahora había la esperanza en esta nueva lista que se está leyendo de los nombres, en ir a encontrarse con sus familiares, con sus descendientes. Esto era maravilloso y vimos que así nos pasa a nosotros como cristianos. Nos pasa con nuestros familiares. Lo recuerda que pues algunos ya no tenemos la misma comunión porque decidimos creer en Cristo. Y ahora entonces empieza ese rechazo, empieza la separación. Y vimos que no teníamos que tener concesiones, que el convivio
que la comunión que teníamos que tener con nuestros familiares era siempre bajo la salvación que ya Dios nos ha otorgado, bajo la premisa de, sin ser imprudentes, seguir dando testimonio con nuestra vida y en el momento en que se pueda evangelizar, en el momento en que se pueda hablar de la palabra de Dios. Eso es muy importante, porque si no, de lo contrario, ellos nos comparten a nosotros, nosotros convivimos bajo sus términos, bajo su ambiente, bajo sus ideales y sus creencias. Y a veces el estar callados indica que estamos cediendo. Pero Dios nos enseñó hace 8 días que necesitamos ser valientes. Necesitamos convivir con nuestros familiares, pero seguir dando testimonio con nuestra boca y con nuestra vida. Eso es muy importante. Eso es lo que estaba pasando aquí. Y tenemos otra vez, Dios soberanamente sabe a los que va a salvar, hermano. Pero hay una responsabilidad de estos que estaban regresando y ahora de nosotros de evangelizar. Ahí está otra vez la soberanía de Dios, de quien quiera Él salvar, pero la responsabilidad de usted y mía de estar predicando el Evangelio, compartiendo el Evangelio continuamente, hermanos, no cansarnos, ser muy prudentes, pero seguir dando testimonio de Cristo. En tercer lugar, también vimos que hay una lista larga de jefes o de liderazgo masculino, ¿ya lo recordó? Que ese es el diseño de Dios. Vimos desde Génesis que no es que tengamos un Dios misógino de ninguna manera, pero fue el orden que Él soberanamente decidió poner al varón, crearlo primero, darle una tarea en el huerto, trabajar, darle un mandato de no tomar de un árbol. ¿Se acuerda que vimos eso, que lo aprendimos? Y que ahí todavía no era creada la mujer, y que el hombre y la mujer son completamente iguales, espiritualmente hablando, son completamente iguales delante de Dios. No hay uno mayor ni uno menor, como hoy se está enseñando, o como se lucha, y por eso el feminismo y el machismo, a todo lo que da en el país. Pero que para Dios, hombre y mujer, espiritualmente, escuche bien, espiritualmente son iguales, pero con diferentes funciones. Con diferentes funciones. Y entonces aprendimos, hermanos, que nosotros, soberanamente, Dios ya decidió que hay un liderazgo en el hogar, en la iglesia, sobre todo en esos 2 lugares, varonil, que Dios lo diseñó así desde el principio de la creación, y que tanto el hombre como la mujer tienen que respetar este diseño. Entonces, ¿quién lo diseñó? El soberano Dios. ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano, del hombre, del cristiano? Aceptar dicho diseño. Tenemos esa responsabilidad. ¿Ya ve cómo no nos salimos del tema? Dios soberanamente decidiendo, el hombre responsablemente obedeciendo. Fuera de todo eso, hermanos, no se trata de un Dios machista, misógino, se trata del diseño divino perfecto de Dios. Y en último lugar, vimos también que todos los nombres de estos hombres de esta lista que estudiamos hace 8 días tienen que ver con Dios, con un atributo de Dios. ¿Ya lo recordó? Y esto es sumamente importante porque nos dimos cuenta al final del estudio que aún no conocemos a Dios en esos términos, en esos nombres, y al no conocerlo de esa manera, por medio de su palabra, no tenemos confianza en Él, no lo conocemos. Pero conforme Dios se va revelando a nuestras vidas por medio de su bendita palabra, todos empezamos a confiar más en Él. Así que analizamos nuestra confianza en Dios hace 8 días y vimos que de acuerdo a las circunstancias adversas que el país, nuestro propio pecado, nuestras familias pecadoras, nuestros seres amados pecadores, a veces esas circunstancias parece que son más grandes, pero es simple y sencillamente que no conocemos a Dios. Que nos hace falta seguir estudiando su palabra, conocerlo para saber que Él es, qué significa que Dios sea Padre, Salvador, Redentor. Lo vimos hace 8 días, ya no quiero repetirlo. Pero el énfasis es en que tenemos esa gran responsabilidad. Dios soberanamente ya dejó quién es, revelado en su palabra, soberanamente. Nuestra responsabilidad es conocerlo por el único medio que es su palabra. Necesitamos estudiar las Escrituras, hermanos. Ese es el énfasis del estudio de hace 8 días. Vamos a ver ahora número 2 de estas 5 acciones de Dios por medio de Esdras en la administración de Israel, que está yendo de regreso a Jerusalén. Y es esto importante, hermanos. Vamos a ver ahora entonces, en segundo lugar,
usted lo puede ver en sus boletines. Dios provee lo que falta, pero escuche, ahí está, soberanamente Dios provee lo que falta, la responsabilidad humana a través de Esdras para la restauración espiritual. Esto lo vamos a aprender de los versículos 15 al 20, así que si ya tiene sus Biblias, quédese ahí en Esdras 15 y vamos a ir estudiando el versículo completo. Dice el versículo 15: los reuní junto al río que viene a Abba, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces hacemos una pausa ahí, hermanos, vamos a explicar el versículo 15, y lo que a continuación vemos es a Esdras esperando, escucha esto, 3 días después de que él convoca allí a su pueblo, a los que quieran regresar, espera 3 días a ver quiénes llegan. Ya vimos la lista de los que llegaron, pero dice que los reunió en el río, junto al río que viene de Abba. El lugar o este río es aparentemente un nombre de un distrito o de una ciudad ahí en Babilonia, pero hasta hoy no se ha encontrado el significado de esta palabra Abba, y ni se ha encontrado en los mapas más antiguos pues que haya existido este río, por lo que suponen los comentaristas que ha de haber sido canales que abrieron del río más grande, de los ríos más grandes, canales con una infraestructura de los tiempos muy moderna, de sus tiempos, por lo cual los nombraban. Pero al no encontrar en los mapas este río Ahava o Ahava en hebreo, era un río que todos conocían. Todos, es como decir de aquí, ¿saben qué? Los vemos en el Ángel de la Independencia, la mayoría lo conocemos y sabemos. Así, este río era muy conocido y Esdras los convoca ahí en este río. Y dice ahí más adelante, ¿cómo sabemos que Esdras esperó? Por la frase que dice el versículo 15, vea lo que dice la segunda frase: y acampamos ahí 3 días. O sea, después de que él hizo el anuncio, espera 3 días a ver quiénes son los que se animan, los que gozosamente van a regresar. Y ya que está ahí acampando y revisando todos los nombres, se da cuenta que Esdras, usted véalo, es un hombre líder que está al pendiente y revisando quiénes están regresando. Ve que regresan sacerdotes, ve gente del pueblo, pero de repente se da cuenta que no hay levitas. ¿Y por qué eran importantes los levitas? Esto es muy importante. Dice, se da cuenta que no hay levitas, que no hay hijos de Leví. Y si podemos estudiar solamente en 2 versículos, veamos la importancia que tenían los levitas. Vamos, acompáñenme por favor, o vamos a Levítico 10, versículo 11. Y ahí en Levítico 10 se narra la historia de Nadab y Abiú, que son 2 hijos de Aarón, del sacerdote Aarón, un levita también. Y ahí Dios los castiga, los mata a estos hombres por poner fuego extraño sobre el altar. Y entonces Dios habla directamente con Aarón y le dice lo siguiente ahí en Levítico 10:11: y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, hermanos, los levitas no solo tenían tareas en el templo, sino tenían la gran tarea de enseñar todos los estatutos de la ley a todo el pueblo. Si no había levitas, ¿cómo iban a conocer a Dios, las leyes? ¿Cómo se iba a gobernar Israel allá del otro lado del río, cuando en su encuentro con sus familiares? Los levitas eran una tribu muy importante y no había. Acompáñenme a Deuteronomio 33:10 y véanlo en la pantalla, léalo ahí. Dice también de Leví, ahí Moisés está ya a punto de partir con el Señor, de morir, y bendice a las 12 tribus de Israel, de Jacob, y vea lo que dice de Leví: ellos enseñarán tus juicios a Jacob, o sea, a Israel, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. O sea, tenían tareas en el templo para los sacrificios y lo que implicaban estos sacrificios, que era la expiación de los pecados del pueblo, pero siempre enseñaban, eran maestros de la palabra, de la ley de Dios. Por eso eran muy importantes que estos hombres regresaran. Y Esdras se da cuenta que no hay de hombres levitas.
Si Esdras no hubiese hecho un censo, hermanos, si Esdras no hubiese estado atento a ver quiénes estaban de los que estaban regresando, él se hubiera podido haber, ya son muchos, somos bastantes, le hubiera dado gracias a Dios y hubiera emprendido su viaje. No, él estaba atento. Su liderazgo era de estar como supervisor, atento. Y entonces se da cuenta de eso. Ve el versículo 16. Entonces Esdras hace algo. Vamos a ver qué hace. Versículo 16. Despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales. Asimismo a Joiarib y a el Natán, hombres doctos. Entonces Esdras no se queda con los brazos cruzados, hermanos, y él hace algo. Se da cuenta que no hay levitas y dice que despachó, que juntó a estos hombres, 9 en total, y los envía. De estos hombres había 3 hombres principales, dice 7 hombres principales que son líderes, pero también, si usted lo nota, envía a 2 hombres que son hombres doctos, sabios. ¿Por qué escoge a líderes y sabios para regresar? Esdras inmediatamente entonces, después de actuar con el problema, envía a este grupo, pero son 2 tipos de personas. Si usted se da cuenta, hay un nombre que se repite 3 veces, que es el Natán, y pudieran ser 4 porque hay uno solo que dice Natán. Entonces, eran hombres sabios, eran hombres doctos, y los escoge Esdras con un propósito. El verbo para la palabra doctos significa uno con discernimiento, con entendimiento. Estos hombres sabían discernir, tenían entendimiento en la ley. Y entonces Esdras nos dijo, pues tú y tú, sino él los escogió. Él se fijó a quién enviaba con una encomienda. Proverbios 2:6 nos puede dar luz de que estos hombres, aunque eran doctos, tenían entendimiento. Vea por qué tenían este entendimiento. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, no eran sabios por sí mismos, eran sabios porque Dios da la sabiduría. Primera de Crónicas 12:32 nos relata de otros hombres sabios que también guiaban a sus hermanos. Vea lo que dice, de los hijos de Isaacar, Primera de Crónicas 12:32, 200 principales, y ahí viene la palabra, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos hombres los lideraban. Ya vimos que eran hombres capaces, como los hay en las iglesias, como los hay en las familias, hombres cristianos capacitados, sabios, hombres y mujeres doctos, ¿verdad?, en las escrituras. Pero vea y regrese a Proverbios 6. El origen de esa sabiduría no es el hombre. No hay por qué jactarse. Proverbios 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él es la fuente. No hay por qué gloriarse, no hay por qué jactarse. Y Pablo lo repite allá en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 2:7. Y Pablo le dice a su discípulo Timoteo, considera lo que digo. Y vea la última frase. Y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor te dé entendimiento en todo. O sea, no le dice, y bueno, como yo sé que tú eres capaz, tú vas a entender todo. No. Le deja claro, el Señor te dé entendimiento. Y Timoteo era un discípulo excelente de Pablo, hermanos. Era un hombre sabio, era joven, pero era un hombre sabio. Pero Timoteo también entendía que necesitaba de la providencia de Dios para tener el entendimiento. Moisés es el último ejemplo que le quiero poner. Y Moisés le dice ahí en Éxodo 4 a Dios lo siguiente. Éxodo 4, 10 y 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió. O sea, aquí Moisés es lo contrario a muchos hombres de la Biblia y en todo tiempo. Moisés se va al otro extremo y se tira al suelo y dice, no, yo no puedo, soy tartamudo, no soy fácil de hablar, no, ¿por qué me escoges a mí? Y luego para ir con Faraón, me está buscando para matarme.
Y vean lo que le dice Dios en el versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? O sea, le está diciendo, yo te di tu boca. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Yo los hice, le dice el Señor a Moisés. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vayas a hablar. Yo voy a ir delante de ti, yo voy a hablar por ti. Entonces, en los dos términos, hermanos, lo que vemos es cómo Dios soberanamente capacita a los hombres y los hombres tienen que responder en obediencia para ir confiados en que no son ellos los que van, sino que siempre Dios va delante de ellos. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. ¿Ya los vio juntos? Muy importante. Versículo 17. Entonces Esdras se da cuenta que no hay levitas y reúne a cierto tipo de hombres doctos, sabios, principales para lo siguiente. Vea lo que dice el versículo 17. Y los envié a Iddo, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos, de estos hombres doctos y sabios, puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Iddo y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia. Vea el propósito, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Entonces la acción de Esdras, le recuerdo, Dios está en control de todo, y está moviendo en el corazón de Esdras, le está dando la sabiduría para lo que ha de hacer, y entonces Esdras responde, reúne a estos hombres y los envía con un hombre llamado Iddo. Dice un comentarista lo siguiente, vea lo que dice, se llama D.F. Burt. La sabiduría de Esdras, dada por Dios, no consiste solamente en elegir bien a sus enviados, sino también en escoger a la persona a quien los enviaba. No sabemos casi nada acerca de Iddo, pero es evidente que Esdras lo eligió como destinatario de la misión por ser un interlocutor fiable en la comunicación del mensaje de los emisarios. Sin duda, dice este comentarista, él era un líder destacado de la comunidad levita que se había sentado en Casifia. Entonces Esdras, hermanos, está siendo guiado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, no solo para escoger a los hombres, sino para saber a quién los enviaba. Y dice que los enviaba a un hombre llamado Iddo, del cual no se sabe mucho. Los comentaristas, la historia, no nos dice mucho, ni del lugar Casifia. Pero de Casifia se puede decir que tiene que haber sido un lugar, una colonia de esos tiempos, un centro donde los levitas del cautiverio seguían ejerciendo su ministerio, donde les enseñaban a ser sacerdotes, una escuela, un lugar muy conocido en esos momentos, donde había un hombre principal que se llamaba Iddo, al cual le tenían que pedir que estos hombres que él capacitaba, junto con otros tal vez, no lo dice la Escritura, es lo que se imagina la mayoría de los comentaristas. Entonces saben a qué lugar enviarlos, que es Casifia, y con el hombre al que hay que enviarlos, que es el que le puede proveer a Esdras de estos hombres. Y los envía a ese lugar. Vea lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio 12:5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Entonces Dios sabe que Esdras va a escoger a cierto grupo de personas, sabe con quién y a dónde enviarlos. Es Esdras haciendo la acción, pero Dios en medio de todo. Muy importante esto, hermanos, para lo que vamos a ver a continuación. Era necesario entonces, hermanos, que fueran por estos hombres, ¿verdad? Ya que el ministerio docente de los levitas, pues tenía una finalidad, que era preparar al pueblo para que pudiera vivir en la plenitud de su relación con Dios, en esa restauración espiritual, que era el propósito principal, y para servir en la casa de Dios, allá en el templo, en Jerusalén. Era vital que estos hombres regresaran. Esdras hace su parte, hasta este momento, ya vimos de qué manera,
está pendiente, ve la lista, ve qué hace falta levitas, escoge hombres, los envía a Ido, a un lugar donde hay muchos levitas, donde les enseñan a los levitas, con la encomienda de que regresen, y ahora vea la respuesta de Dios. Versículo 18 al 20. Esdras hace lo que le toca hacer, y ahora Dios empieza a hacer su parte. Vea, y nos trajeron, llegaron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18, a Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los principales puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Entonces la influencia de este hombre Ido, por las palabras, acuérdense, no sabemos qué palabras, no dice qué palabras, pero dice Esdras que él puso la indicación correcta para Ido. Y esas palabras surtieron efecto en Ido, e Ido respondió inmediatamente, al grado de mandar a estos hombres. Una vez más le digo lo que dice el comentarista Burtz, dice, es así, o sea, todo esto pasa porque Esdras, hermanos, lo que hace es que dice, según la buena mano de nuestro Dios. O sea, Esdras se da cuenta que fue Dios quien puso en Ido y en los demás levitas el responder al llamado, no de Esdras, sino de Dios mismo, para regresar, porque se habían quedado, ya la convocatoria había sido dada y ellos se hicieron oxisos. Entonces Esdras se da cuenta que no regresan y dice, no, mándamelos, vayan con Ido y díganle que necesito levitas. Y entonces viene la respuesta de Ido y de este grupo de personas que regresan. Dice que Esdras se da cuenta que la mano de Dios es la que está actuando. Por eso dice que hay éxito en la misión, no por la habilidad de los jefes o sabios, no por la propia previsión de Esdras de ver a quién mandaba. No fue eso el éxito. No fue el éxito enviarlos con Ido ni a Casifia, donde sabían que habían levitas. Lo que parece es que Esdras, en su sabiduría espiritual, se da cuenta, hermanos, que hay causas secundarias y principales en nuestra vida que nosotros no controlamos, que solamente tenemos que esperar en la providencia de Dios. Esdras sabía eso. Por eso es que escribió en Esdras 1:1 lo que se va usted a acordar. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, vea lo que viene a continuación. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y usted ya sabe lo que dijo, el rey Ciro, regresen. Pero Esdras no tuvo nada que ver, ni fue la bondad de este Dios, de este rey, incrédulo, perverso. Ya vimos y supimos cómo era Ciro. Por eso es que en Esdras 7, 27 y 28, Esdras dice, bendito Jehová de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. O sea, Esdras le da a Dios toda la atribución de lo que está sucediendo, hermanos. Dice versículo 28, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, no dice yo fortalecido por lo que sé, por lo que sabía, por mi liderazgo, como muchos cristianos, ¿verdad? Y personas allá afuera. O sea, yo soy el rey del mundo y yo soy tan poderoso. Dios se sacó la lotería conmigo. No, dice yo fortalecido por la mano de mi Dios. Vea qué humildad de Esdras. La mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. O sea, Esdras le da toda la gloria, toda la honra, la alabanza a Dios. No se atribuye nada. Hay grandes hombres de Dios que hablan de lo que significa la soberanía de Dios.
Un hombre llamado Eber Campos dice lo siguiente, vea lo que dice. El poder de Dios es su capacidad de hacer que ocurra aquello que desea y determina. Sea en el área física, moral o espiritual. Esa es la soberanía de Dios, en que Él puede hacer que ocurra aquello que desea y determina. Es la capacidad de acción omnipotente que está de acuerdo con su voluntad. Dice este comentarista, no obstante, poder no significa un acto, sino la capacidad de transformar una idea de su mente en un solo pensamiento. El poder de Dios ejecuta el conocimiento y la sabiduría de Dios. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Soberano, controla absolutamente todo. Esdras lo sabía. Pero no por saber Esdras el poder de este Dios, dijo pues que Él lo haga todo. Que Él ponga en Ido, que se oiga la noticia y que Ido diga, ustedes, y que los que estén sentados digan, sí quiero ir así de fácil. No, el poder soberano de Dios es el que hace todo. Pero Esdras hizo su parte. ¿Ya lo notó? Soberanía de Dios, responsabilidad humana. ¿Cómo podemos aplicar esta primer verdad en nuestras vidas? Vea lo que aprendimos en estos versículos. Esdras, diligentemente al revisar y liderar correctamente a las personas que Dios estaba poniendo en sus manos, se da cuenta que no hay levitas y que son vitales en el propósito de su regreso. Fue lo primero que aprendimos. Número 2, Esdras actúa ante la problemática que se le presenta y acompaña su conocimiento, sabiduría y diligencia en las Escrituras para con autoridad ir al lugar y a las personas indicadas, así como al escoger y liderar a quienes iban con la encomienda de traer levitas. Todo eso hace Esdras. Número 3. Pero después de hacer Esdras su parte, el que empieza a actuar es Dios. Porque Él actúa soberanamente sobre las circunstancias y las personas. ¿Lo puede ver, hermano? Y por último, lo último que vimos, Esdras atribuye todo lo logrado a Dios y su poder, y nada a él mismo, ni a sus hombres escogidos, ni a los levitas, sino solo le da la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Esdras hace eso, hermano. La soberanía de Dios controlando todo por un lado y la responsabilidad humana. ¿Cómo lo aplicamos? La primera aplicación para algunos esta mañana y para los que tal vez nos están viendo en el video es la siguiente. Dios soberanamente, como lo hizo con todos nosotros, algunos por primera vez, hoy soberanamente están escuchando por primera vez la palabra de Dios, explicada y aplicada. Y al escuchar esta palabra de Dios, por primera vez, esas personas, escuchen, hoy están teniendo una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que respondas a este llamado que Dios te está haciendo. ¿Cuál es ese llamado? Número 1, que no sigas negando que Él existe. Que no sigas razonando por tu incredulidad si Dios existe, porque no hace falta más que voltees a ver en todo lo creado, medites un poco en ello y vas a caer rendido ante un Dios que tú en tu interior sabes que existe. Y si no, yo te lo estoy diciendo, Dios existe. Y eres responsable de creer o irte de este lugar, apagar el video sin creer en que Dios existe. Hay otra cosa por la que sabes que Dios existe y es tu conciencia. Ella te acusa o te defiende y sabe cuando estás mal. ¿Y sabes quién puso esa conciencia? Ese Dios que sí existe. Otra gran verdad que hoy Dios te quiere enseñar soberanamente, y tú sabrás decidir cómo respondes y vas a ser responsable de esa respuesta, es saber que no hay un solo ser humano que sea bueno.
Todos a una nos hemos desviado. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno, dice la Escritura. No hay ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos esclavos al pecado. Estamos incapacitados para responder por nosotros mismos a Dios. Por eso es que lo rechazamos. Por eso es que no lo buscas. Esa es la condición en la que hoy muchos se encuentran. Aquí y los que nos ven. Pero hay una noticia más que Dios quiere decirte esta mañana. Esa condición trae consecuencias fatales. Porque si hoy Dios decidiera que fuera el último día de tu vida, el irte siendo esclavo de tus pecados, muerto en tus delitos y pecados y muerto espiritualmente, es que por la eternidad tú estés separado de Dios. Y que pagues justamente por cada cosa que has hecho. Esas son las consecuencias justas de tu pecado. Serían las consecuencias justas de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Que pagáramos justamente por nuestros pecados. Entonces hay tres cosas que Dios quiere enseñarte primeramente. Dios existe y no lo sigas rechazando. Porque el rechazarlo es tener un orgullo y una soberbia tan enorme en donde tú quieres sentirte que todavía eres el creador del universo. Que tú eres el centro del universo. Así has vivido toda tu vida. Y eso es natural porque todos somos iguales. Todo el ser humano está pervertido. Pero tiene una consecuencia. Pero hay otra cosa importantísima. Escuchen. Que Dios quiere decirte. Y son buenas noticias. Y eso se llama evangelio. Dios quiere perdonarte. Dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no pague justamente con la separación de Dios, con el infierno, aunque no creas en Él. Pero que si tú crees en Cristo, en su sacrificio en la cruz, todos tus pecados van a ser perdonados en Él, allí en la cruz, porque Él los va a pagar. Lo que te correspondía pagar a ti justamente, Él ya lo pagó en la cruz. Pero hace falta que tú creas en ese sacrificio. ¿Cómo vas a responder? Soberanamente Dios te está dejando escuchar este mensaje. ¿Cómo vas a responder? Tienes responsabilidad de cómo te vayas esta mañana de aquí. Tienes una gran responsabilidad. Ya lo aprendimos. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a reconocer que tú eres de esas personas que ha pecado toda su vida, que no le ha interesado Dios, pero que eso te ha llevado a tener consecuencias nefastas en tu vida, terribles, que has causado dolor, que te han causado dolor, pero que ya no quieres vivir así, que estás cansado, cansada de vivir así? Dios te ofrece su perdón esta mañana, a través de Cristo, que era santo, justo, perfecto, y tuvo que sufrir todo eso ahí en la cruz del Calvario por amor a ti, que nos escuchas o que nos ves o que estás sentado, sentada aquí esta mañana. No lo mereces, pero Dios levantó ahí sus dos brazos para derramar su sangre por ti. ¿Cómo vas a responder a este llamado de arrepentimiento que Dios te está haciendo esta mañana? ¿Cómo vas a responder? Y no hablo solo para los que están aquí sentados por primera vez, los que tal vez ya llevan tiempo ahí sentados y saben que no se han querido arrepentir de sus pecados, que no le quieren entregar su vida a Dios, que quieren que Dios los ayude y por eso vienen como ir a misa o buscar otra religión, solo a ver los beneficios y lo bueno que Dios te puede dar, pero tú no entregarle tu vida a Dios de manera radical. Ese llamado también es para ti esta mañana. Arrepiéntete. Porque si tú no respondes esta mañana, Dios soberanamente, por su gracia tal vez, esté haciéndote ver el pecado como jamás lo habías visto. Y Dios hoy te va a salvar. Él ya te había escogido y soberanamente ya sabía. Pero tú tienes la responsabilidad tal vez de salir de estas puertas y triste, enojado, y no entregarle tu vida a Cristo. ¿Cómo te vas a ir? Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo
pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, nadie debe tratar de conocer si es uno de los escogidos para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Aquel que ha comprendido que es un pecador y que necesita ser salvo, debe responder al llamado de Dios, clamando por misericordia, confiando únicamente en aquel que siendo Dios se hizo hombre y murió en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes vino a salvar. Pero también habemos otros que ya Dios nos ha salvado. ¿Qué podemos aprender de esta soberanía de Dios y responsabilidad humana en el pasaje que hasta ahorita hemos leído? Lo primero, hermano, tú que ya eres una persona salva, recuerda que toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. Que no se te olvide. Que el orgullo no vuelva a hacerte sentir seguro en ti, en lo que sabes de Dios, en la paz que tienes, sino que siempre recuerdes que toda dádiva, todo don perfecto, provienen de Dios. No tenemos de qué jactarnos, de qué sentirnos más. Y nosotros en la iglesia, hermanos, y en el hogar, tal vez en el mismo trabajo, estamos en una situación similar a la de Esdras y que acabamos de leer. Como iglesia nos damos cuenta, hermanos, algunos a los que Dios nos puso en liderazgo, que hacen falta manos, que hay áreas en la iglesia que necesitan quien las cubra. Nosotros nos damos cuenta, no por algo bueno que tengamos, simple y sencillamente Dios nos da ese don. Y vemos que hay manos que se necesitan en la iglesia, áreas en donde se necesita servir. Y que escuche, cumplimos con nuestra responsabilidad de orar y después de hacer lo que hizo Esdras, ir a invitarte para que sirvas. Pero ¿sabes qué? Te toca a ti responder responsablemente si nos quieres ayudar en una tarea tan enorme que Dios tiene para ti, o seguir sentado o sentada ahí por años. Soberanía de Dios. Dios quiere usarte. Responsabilidad humana. ¿Cómo vas a responder al llamado para ti como iglesia para que sirvas en la obra de Cristo? ¿Cómo vas a responder, hermano? Recuerda que puedes servir de muchas maneras. Si estás orando por nosotros, por la iglesia, por tus hermanos, ya estás sirviendo. Si no puedes ir a los estudios, pero pides los audios, te interesa porque te interesó lo que vimos ayer en matrimonios, ya estás sirviendo. Tienes muchas actividades y tienes mucho trabajo, pero vienes y ofrendas, ¿verdad? De acuerdo a tus posibilidades, con gozo, sin nadie que te pida nada, porque es lo que ves en esta iglesia, pero Dios está sirviendo. Ve de qué manera estás sirviendo. Pero si no estás haciendo nada, soberanamente Dios te quiere usar y tú no estás respondiendo responsablemente al llamado. Sirve, de alguna manera sirve, hermano. Ayúdanos, hermano, a restaurar esta iglesia que ha sido golpeada por el pecado, pero que sigue de pie. Que su buena mano despierte esta mañana el deseo de servir, de preocuparte por los demás. Podría responder esta mañana, hermano, como Isaías y decirle a Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y los que ya servimos, ¿lo estás haciendo de manera responsable delante de Dios? ¿O con soberbia y orgullo como tú quieres, como tú crees? Y cuando nos acerquemos a exhortarte te vas a enojar. Hermano, responderás como esos sirvientes del templo que eran tan vitales y sin ellos Esdras no podía regresar. ¿Responderás como ellos? ¿O vas a responder como respondieron en un principio? Ningún sirviente, ningún levita. Y ahorita que se acabe la reunión, como hormiguitas. ¡Piuc! ¿Cómo vas a responder a este llamado de servir? Hermanos, en el hogar es la misma explicación. La misma aplicación, perdón.
Dios tal vez te esté mostrando, varón, que no hay sacerdote en tu hogar. Dios tal vez, varón, te está mostrando esta mañana que no hay sacerdote en tu hogar. Que no hay quien les enseñe a tus hijos, a tu esposa, aunque sea incrédulo o incrédula. No hay sacerdote. No hay levitas que enseñen la palabra de Dios. Y hacen falta en esos hogares esos levitas. Dios ha venido esta mañana, hermanos, a través de este mensaje a decirte que sirvas como sacerdote en tu hogar. Que ya no dejes que sigan pasando las semanas, los días, y tú estés sin servir como sacerdote, como levita en tu hogar si eres un varón. Que no sigan pasando semanas sin que agarres a tus hijos y se sienten, a tu esposa y se sienten, si estás solo, a tu empleado, a tu empleada, y se sienten unos momentos para estudiar la palabra de Dios y ejerzas ese sacerdocio. Varón, ¿cómo vas a responder esta mañana? ¿Vas a seguir usando de la violencia, del silencio, los dos extremos, de tu manera de controlar tu casa, tu familia, todo carnal y pecaminosamente? ¿O vas a convertirte y desear convertirte en un levita que ministre en su hogar con amor, con la palabra de Dios, conforme Dios te manda a ti? Porque si tú eres cabeza de tu hogar, Cristo es cabeza de ti. ¿Cómo vas a responder, varón? Hermana, Dios tal vez te esté diciendo que no hay ayuda idónea en tu hogar, que has buscado de muchas maneras salirte de esta función. Pero también Dios quiere hablar a ti esta mañana. Quiere decirte que no hay ayuda idónea. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a responder? ¿Seguir compitiendo? ¿Seguir queriendo controlando? ¿No estando bajo sujeción? El día que te parezcas más a Cristo, ese día me someto a ti. Eso no dice la Escritura. Hijos, de igual manera, Dios les está diciendo esta mañana que su egoísmo, y voy a buscar la vista de los jóvenes, voltéenme aquí a ver, pues Dios hablándoles a ustedes, que su egoísmo los ha llevado tal vez a ignorar la autoridad de sus padres, a mentirles, a ser contestones, a deshonrarlos. Y de la misma manera, Dios está diciendo que necesita hijos obedientes a sus padres, como lo dice en muchos pasajes de la Escritura. ¿Cómo van a responder, jóvenes? Hijos, ¿cómo van a responder? Aún en el trabajo, si no has sido un buen trabajador, hoy Dios te lo está mostrando, señalando y pidiéndote que seas un buen trabajador. ¿Cómo vas a responder? Estoy terminando, hermanos. A.W. Pink, hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, dice lo siguiente. ¿Qué queremos decir al usar esta expresión? Dice W. Pink. ¿Significamos la supremacía de Dios? ¿El reinado de Dios? Decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios, dice W. Pink. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el más alto, que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el Dios soberano. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Todopoderoso, el poseedor de todo el poder en el cielo y tierra, de modo que ninguno pueda derrotar sus consejos, frustrar su propósito o resistir su voluntad. Nadie se resiste ante el poder soberano de Dios. Antes de continuar con la última frase, tal vez alguien aquí o que nos escucha podrá decir, yo sí, porque quiero seguir siendo dura en mi corazón. Yo sí pude resistir ese llamado de Dios. No, porque ¿sabes qué? Tal vez su poder soberano
no te escogió para salvación. Y por eso te vas como Faraón con un corazón endurecido. Mejor debería preocuparte. Y de todos modos tu pecado, tu corazón duro, Dios lo tiene bajo control. ¡Wow! Decir que Dios es soberano es declarar que Él es quien es, porque Él rige a las naciones, levanta reinos, derroca imperios, determina el curso de dinastías como a Él le parece mejor. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el Dios de la Biblia, termina diciendo este autor. Él, todas las descripciones que se leyeron, ese es el Dios de la Biblia. ¿Crees en ese Dios de la Biblia? ¿Soberano sobre tu vida? ¿O vas a seguir llevando tu vida como hasta hoy antes de escuchar por primera vez un mensaje como estos? ¿O los ya salvos? ¿Crees en este Dios de la Biblia? ¿O solo lo añadiste a tu vida soberana en donde no quieres cambiar? Y el que sigue mandando y siendo soberano de cómo, qué hacer, qué decidir, tomar, comer, cómo vivir eres tú. ¿Tú eres el soberano? Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios soberano es Dios soberano sobre nuestras vidas. ¿Lo crees? Vamos a orar, hermanos. Así como estás inclinado tu rostro, hermano, de esa manera quiero hoy, que es el primer día del mes, y como iglesia saben que festejamos, celebramos la Cena del Señor, como el Señor Jesucristo nos mandó, ¿verdad? Él en la última cena con sus discípulos le dijo que siguieran haciendo todo esto. Ahí inclinado, hermano, quiero que medites cómo te fue en este último mes en cuanto a la soberanía de Dios sobre tu vida. ¿Realmente Él gobernó tus deseos, tus planes, tus decisiones, tus emociones, sentimientos, tu voluntad? Y creo que si somos honestos, todos hemos fallado. En algún momento nosotros tomamos el control, el trono de nuestra propia vida como antes y nos deslizamos, nos equivocamos. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que nos da estos momentos de reflexión, hermano, para volver a mirar a la cruz del Calvario. Y primeramente, como lo hicimos la primera vez, reconocer esta mañana que hemos fallado, que nos duele fallarle a Dios, que hemos cometido muchos errores en este mes, pero que gracias a Cristo Jesús, hoy podemos venir libremente, con confianza, a través de Él a pedirte perdón, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre, porque aunque ya no somos los mismos por tu gracia, nos equivocamos, pero queremos ser cada vez mejores. Revisa nuestro corazón y ayúdanos, Padre, en el nombre de tu bendito Hijo, a poder seguir aprendiendo de tu palabra, a no tomar a la ligera nuestro cristianismo, Señor, como a veces lo hemos hecho muchos de nosotros. Y perdónanos. Ten misericordia de nosotros, Padre, como lo tuviste en algún momento al salvarnos. Y capacítanos por tu Espíritu bendito para entender tu palabra claramente. Ser obedientes a ella, Señor. Te lo pedimos esta mañana, preparándonos, Señor, en nuestro corazón para poder participar de estos elementos y recordar que tú fuiste a la cruz a morir por nosotros. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano, entonces, mientras